Hola, les voy a mostrar el algoritmo para obtener puentes y puntos de articulación en un grafo no dirigido, que es lo que me había quedado pendiente, de la manera más eficiente posible. La eficiencia aquí la anoto es O de n más m, donde n son los nodos y m son las aristas. Entonces es un algoritmo bastante eficiente. Y para esto vamos a usar búsqueda de grafos. En este caso vamos a usar DFS por su uso recursivo. Entonces, el DFS lo empezamos desde cualquier nodo, puede ser el 0, puede ser el 2, ¿verdad? Eso no es importante. Entonces, notemos esto. Si nosotros estamos en el DFS, ¿verdad? Y nosotros vemos, digamos, los vecinos de un nodo, si estamos viendo los vecinos de un nodo, eh, vamos a tener que el, la arista que estamos viendo entre un nodo A y un nodo B, decimos que es un puente si y solo si ninguno de, de los vértices vecinos, ¿verdad? Que pueda tener este nodo, ni sus descendientes, ¿verdad? Entonces estos tampoco, que aquí haya más amigos, que ninguno de esos tenga un backage a el vértice V. ¿Y a qué me refiero con un backage? El backage tiene que ver con, o sea, es altamente dependiente en el orden en el que nuestro algoritmo de DFS va a registrar los nodos. Entonces, básicamente, si empezamos de este nodo, aquí vamos como hacia abajo, ¿verdad? Pero digamos, si aquí hay una arista hacia acá y nosotros en el DFS nos damos cuenta de esto para nosotros es un backage, ¿verdad? Estos no, digamos, nosotros no contamos que ya estemos, que vayamos aquí y que luego vayamos de vuelta, ¿verdad? Eso no cuenta. Más bien lo que cuenta es que ya estemos como, eh, eh, que estemos viendo algo que ya hemos visitado, pero que no es el padre, ¿verdad? Eso es un backage, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una arista, no, bueno, un nodo que sigue eso de que los posteriores, ¿verdad? No tienen, no hay un backage en esos, ¿verdad? En este caso es, en este caso es empezando de uno, digamos. Si uno no tiene un backage, ¿verdad? Backage así, o los antecesores de uno no tienen un backage así, entonces decimos que esta arista es un puente, porque es la única manera en la que yo me puedo comunicar de este nodo a este nodo, ¿verdad? No me puedo comunicar con estos maecillos porque eso no existe, ¿verdad? Solo me puedo comunicar con esta arista. Y entonces por eso decimos que es un puente. Entonces, para esto vamos a chequear, vamos a mantener dos listas, ¿verdad? La primera es, le voy a llamar DFS_num, ¿verdad? DFS_num lo que va a guardar es para cada vértice, los vértices están numerados. Va a guardar el orden de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, lo que me refiero con esto es que, digamos, si yo empiezo en el 2, entonces este 2 va a tener el tiempo cero, va a conocerse en el tiempo cero. Digamos que luego se va al 4, entonces el 4 va a tener el 1, luego se va al 3, entonces tiene el 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es el DFS, ¿no? Fácil. Luego, vamos a mantener el DFS low, ¿ok? Y entonces el DFS low lo que va a mantener es lo siguiente, y mucho ojo a esto. Va a mantener el bajo, que a qué nos referimos con el bajo. El bajo es el, digamos, el DFS num
o sea, el número de nodo más bajo eh, al que un nodo pueda llegar por medio de una arista, ya sea de sí mismo, que salga de sí mismo, digamos. Entonces, por ejemplo, de este 3 que sale esta arista aquí, entonces el dfSlow sería 1 o de alguno de sus antecesores. Entonces, digamos que aquí el 4, digamos, este 3 se tenga con un 1, pero este 4 también comunica con el 0. Entonces, si esto existe, el dfSlow del 3 no va a ser 1, más bien va a ser 0, ¿verdad? Y esto de los antecesores también tiene que ver con el orden del reconocimiento del DFS, ¿verdad? Digamos, em, que primero reconoce el 3 y luego el 4 y se da cuenta que el 4 tiene a 0, el 3 tiene a 1, entonces más bien el DFS low del 3 es 0. ¿Ok? Espero que eso se haya entendido bien. Quizás es lo más, em, bueno, de lo más difícil de entender eh, en este algoritmo. O por lo menos lo más crucial para desbloquear el entendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular low? Low de un nodo B, de un nodo V, es lo siguiente. Es el mínimo, aquí voy a poner de hecho mínimo, de sí mismo, ¿verdad? Del número que está asociado con sí mismo, entonces el num de V, ¿verdad? Eh, Luego, si este MAE, si el nodo tiene packages, ¿verdad? Que ya vimos qué es un package, cómo funciona. Entonces, el, se va a contar el mínimo de el tiempo de entrada de este package. Entonces, aquí, este 3 va a considerar el 1 como parte del mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí le pusieron como un P para P, si P es package. Si P es un package, ¿verdad? Y también vamos a considerar a los antecesores, digo, los descendientes de este MAE, y vamos a contarlos, vamos a ver si el low es el más chiquito. El low de, aquí le llaman tú, pongámosle más bien, eh, bueno, sí, dejémosle, no importa. eh, para descendientes, ¿verdad? Entonces, el low va a considerar al mismo nodo, a los packages y a los más bajos a los que pueden llegar los descendientes, ¿verdad? Ok. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que hay un puente, hay un puente, no, más bien, hay un package, perdón, hay un package si eh, este MAE, digamos, el vértice V, tiene un hijo, ¿verdad? ¿Qué hijo? De nuevo, yo sé que es un grafo no dirigido, pero según el orden de, de encuentro que tenga el DFS, esto se va a considerar como un hijo, ¿verdad? Digamos. Entonces, si el vértice V tiene un hijo, ¿verdad? Tal que el, tal que el low de ese hijo sea menor o igual al tiempo de entrada
del vértice. Entonces, si el maecillo el maecillo más bajo al que puede llegar un antecesor es, es menor o igual a, al tiempo de entrada en el que estamos, entonces nosotros vamos a decir que esta arista es un puente. ¿Ok? Si es igual, y esto nos va a servir también para decir lo de punto de articulación, si es igual, eso es porque el nodo se conecta con sí mismo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, digamos, hay un package a sí mismo. Entonces, el hijo, digamos, y la entrada, digo, el hijo y el v, aquí es el mismo, ¿verdad? Digamos que ese es el nodo 3. Entonces, el load del hijo va a ser igual a la entrada, ¿verdad? Va a ser el mismo. Entonces, si nosotros, eh, sí, eso es un package. Eso es cuando es igual. Cuando es menor, significa que aquí hay antecesores y yo estoy en el 3 y aquí hay un package. O, o que después hay un package, ¿verdad? Ese es en el caso de que sea menor. Entonces, aquí se nota que eh, habíamos dicho que hay un puente cuando no hay un package así, ¿verdad? Entonces, entonces va a haber un puente si se cumple lo contrario. Entonces, si el load del hijo es mayor que la entrada del actual, ¿verdad? Entonces hay un puente, ¿ok? Eh, en el punto de articulación es similar, ¿verdad? Si hay un package así de los antecesores, entonces este MAE no es, me parece que no es un punto de articulación, porque todavía se pueden, eh, se pueden conectar de otra manera, ¿verdad? Digamos, si yo quito este nodo, todavía estos tres se pueden conectar de otras maneras. Eh, pero si es, uy, si es igual, entonces podemos, bueno, la diferencia entre el cálculo del puente y el cálculo del punto de articulación es que incluso si, si aquí hay un package al mismo número, si nosotros quitáramos esto, el package en realidad no, este package a sí mismo, en realidad no importa, es como si no existiese, ¿verdad? Entonces, incluso si yo quito esto y está este package, entonces todavía se van a destruir estos elementos. Entonces nosotros no tenemos que contar este package. O sea, nosotros digamos que no contamos este package como si fuera un package para el punto de articulación. Entonces nosotros más bien con punto de articulación decimos que hay package si el load del hijo es menor a la entrada. Por lo tanto, hay un punto de articulación si el low es mayor
o igual. Si el load del hijo es mayor o igual a la entrada. Y ven que se ve igual. Ahora, este tiene un toque especial, que es que, ojalá lo pudiera hacer en esta misma página, pero no me dio cabo. Entonces, este tiene un punto especial, que es que el, para el nodo el principal en el que empezamos, esto no necesariamente va a servir, ¿verdad? Más bien, para el nodo principal, el nodo de inicio, tenemos que revisar la cantidad de hijos, ¿verdad? Eh, entonces, ese es el algoritmo para sacar tanto puentes como puntos de articulación. Entonces vamos a implementarlo en Python. Aquí tengo el VS Code y entonces vamos a primero hacer un poco de lógica de, de obtener el puente, digo, de obtener el grafo. Y voy a seguir este formato. Este es un programa sí, un programa que ya les pasé. eh, y es nada más para copiar este formato, ¿verdad? Que tenga N, M y las diferentes aristas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso rápidamente. N, M. Luego para cada uno de las aristas. Ay, para cada una de las aristas vamos a pedir tanto A como B, ¿verdad? Vamos a hacer aquí el grafo. Ah, y aquí para comodidad, vamos a decir para cada nodo, eh, de una vez inicialicémoslo para que sea vacío. Entonces aquí vamos a pedir igual el A y el B. Esto es lo mismo que esto. Y entonces decimos que grafo A es B y que grafo B es A. Entonces eso ya está. Entonces podemos incluso imprimir el grafo de prueba, ¿verdad? Aquí es. Sí. Entonces ven. Ah, perdón. Eso es append. Ok. Esto lo estoy haciendo rápido porque no es como la parte crucial del ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos para cada nodo sus vecinos. Ok, perfecto. Entonces, ahora, esto es obtener grafo, ¿verdad? Luego vamos a tener nuestras estructuras para para el algoritmo. Entonces, las estructuras son las que había dicho del DFS-num, el DFS-low, ¿verdad? Entonces, y también ocupamos tener los visitados, ¿verdad? Como es normal en DFS. Entonces, DFS-num es, vamos a ponerlo en menos 1. Igual con DFS-low. Y con visitado. Voy a poner aquí visited. Ahí está, visited. Ok. Y otra variable importante es tener un tiempo. Sí, un tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí hagamos que el tiempo empiece en 0. Ok. Y entonces vamos a eh, ir en cada nodo. Como los nodos ya están numerados
del 0 al n, entonces podemos solo hacer esto. Del 0 al n menos 1, más bien. Entonces hacemos esto y decimos que si el, si el nodo no está visitado, entonces hagámosle un DFS. Y aquí vamos a usar un DFS con dos variables. Tanto el nodo que estamos visitando actualmente como el pariente. Entonces ya van a ver. Vamos a decir DFS I y el pariente del primer nodo va a ser -1, ¿verdad? No hay nadie por ahora que sea su padre. Entonces tenemos que hacer esta función de DFS arriba porque si abajo no la reconoce. Entonces hacemos, aquí podemos poner el actual y el anterior. Ok, y aquí pongamos nuestros globals porque estoy haciendo una borrada con las variables, ¿verdad? DFS num, DFS low y visited y tiempo. Ok. Entonces, lo primero que hace el DFS, ¿verdad? DFS es nuestro recorrimiento del grafo, pero va a tener todo el cálculo especial de estos puntos, ¿verdad? De puentes y de puntos de articulación, ¿verdad? Entonces va a ser toda esa adición. Entonces, ocupamos distinguir entre tres casos, no les dije. Tenemos que distinguir entre lo siguiente. Si, o sea, cuando estamos en el DFS, vamos a distinguir estos tres casos. Si ya visitamos, más bien, no. Si no hemos visitado el nodo, de hecho, bueno, más bien, si es el pariente, o sea, si es el anterior, eh, cuando estamos en un DFS, ¿verdad? Y estamos en, digamos, en el for vecino y grafo v, digamos, ¿verdad? Entonces, si es el anterior, vamos a continuar, ¿verdad? No vamos, o sea, vamos a saltarlo, ¿verdad? Vamos a saltar el que estaba directamente antes. Luego, si no es el anterior eh, y ya lo visitamos, esto es un backedge, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el mínimo de de esto, del backedge, ¿verdad? Vamos a hacer el mínimo entre este mae y este mae, ¿verdad? Y si no lo hemos visitado, primero, o sea, eso ya es un nodo, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el DFS y luego vamos a calcular el mínimo entre el low de v y el low de tu, ¿verdad? Por eso es que era importante tener esa fórmula, ¿verdad? Y aquí mismo en el hijo, vamos a chequear estas condiciones, ¿verdad? Más bien, esta condición y esta condición, ¿verdad? Aquí mismo. ¿Ok? Entonces, hagamos eso. Eh, lo primero que hacemos, y esto no sé si se los dije, pero cada, eh, cada nodo al principio va a tener tanto su num como su low en el mismo nodo, digamos. No, más bien en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo en el que lo encontró. Entonces lo que me refiero es que el DFS num de actual es igual al DFS low del actual
que es igual al tiempo actual. Y de una vez aquí aumentamos el tiempo en 1, ¿verdad? En una unidad. Y de hecho, lo más importante, justo antes de eso, decimos que, que ya visitamos el actual, ¿verdad? Para que no haga un ciclado. Ok, entonces vamos a revisar estos, ¿verdad? Eh, entonces, si el... No, de hecho, hay que ir por vecino, for vecino in grafo actual, ¿verdad? Entonces, para cada vecino vamos a preguntar esto, ¿verdad? Estas tres preguntas. Si es el anterior, entonces si if vecino es igual al anterior, entonces aquí continuamos, ¿verdad? O sea, nos saltamos ese mae. Luego, eh, si no es el anterior, pero ya lo visitamos, no, más bien, si ya lo visitamos, eh, entonces es para el pariente, ¿verdad? Este es un package, ¿verdad? Porque es alguien que no es el pariente, pero que ya visitamos, entonces por eso es la definición del package. Entonces, si es un package, vamos a calcular el DFS low del actual. Vamos a decir que este es el mínimo entre este mismo, ¿verdad? Y, ojo, el DFS num del vecino, ¿verdad? Porque no estamos viendo, eh, o sea, estamos viendo lo que se puede hacer con una sola arista del actual, ¿verdad? No que este llegue a este y luego este llegue a este, ¿verdad? Más bien que este llegue a este con una arista o con una arista pero de sus antecesores, ¿verdad? No de sus sucesores, ¿verdad? Entonces por eso es el DFS num. Eh, si no, vamos a hacer entonces el DFS. Aquí es el único lugar donde hay recursión, ¿verdad? Esto es como otro nodo, ¿verdad? O sea, es más como un nodo hijo. Ajá, un hijo de verdad. Entonces aquí vamos a hacer un DFS donde el actual es el vecino y el anterior es el actual, ¿verdad? Una vez que se termina este DFS, que es cuando ya este mae no llegue a este caso, ¿verdad? Cuando ya no tenga nuevos hijos. Entonces vamos a calcular el DFS low otra vez con el mínimo. Va a ser el mínimo esta vez del DFS entre el mismo, ¿verdad? El que está actualmente. Y el DFS low del vecino, ¿verdad? Aquí sí decimos, si le preguntamos al vecino, mae, digamos al hijo, mae, ¿cuál es el maecillo más pequeño al que usted puede llegar? Digamos, si este mae puede llegar a 0, entonces este mae va a tener un low de 0, entonces este se va a replicar, ¿ok? Y aquí les decía, hacíamos aquí ya hacemos las pruebas, ¿verdad? Entonces, sí, eh, este es el del puente, ¿verdad? Bueno, ahí lo van a ver. Si si el DF es low, no. Muy bien, aquí lo tengo. Si el DF es low del hijo, en este caso del vecino, es mayor que el DFS num del actual, ay, entonces esto decimos que es un puente. Entonces, actual vecino es un puente,
Y para hacer el punto de articulación es básicamente lo mismo, pero dos cosas. Aquí es mayor o igual, ¿verdad? Como habíamos dicho. Y también no puede ser el nodo inicial. Y eso lo verificamos diciendo que si el anterior eh, no es menos uno. Entonces, si no es menos uno, entonces sí no es el root, ¿verdad? Entonces, decimos aquí, actual es un punto de articulación. Y para ver el nodo del root, que al rato y puede ser un punto también, pero eh, para verlo vamos a guardar el número de hijos, ¿verdad? Entonces aquí hay 0 hijos. Cuando encontramos un nodo hijo, vamos a subirle el número. Entonces aquí decimos que si el actual, no, más bien, si el anterior es menos uno y los hijos son mayor que uno, ¿verdad? Esa es la condición, que tenga más de un hijo. Entonces, si los hijos son mayor que uno, decimos lo mismo, ¿verdad? Que es un punto de articulación. Y en teoría, ese es el código, ¿verdad? Entonces, quizá probémoslo. Y entonces nos está diciendo, este es el mismo grafo. Nos dice, 6 es un punto de articulación, ¿cierto? 2,6 es un puente, esto es cierto. 2 es un punto de articulación, eso es cierto porque si quitamos este punto, entonces se desconecta esta parte de arriba del grafo con esta parte de abajo, ¿verdad? El 5,8 es un puente, es cierto porque si desconectamos esta arista, entonces 8 y todo este chunchón se desconectan. Y 5 es un punto de articulación, eso es cierto. Y los demás no lo son. Entonces ven, así encontramos tanto los puentes como los puntos de articulación. Este algoritmo, si no estoy mal, es el algoritmo de Tarjan, ¿verdad? Y con él podemos sacar incluso más cosas que puentes y puntos de articulación. Podemos sacar unas cosas que se llaman componentes conectados o algo así, que es como miniciclos dentro de un grafo, más o menos, ¿verdad? Es un algoritmo bastante vacilón. Entonces, ojalá hubieran podido entender el algoritmo. Yo sé que es algo ya con más complejidad, ¿verdad? Con más pensamiento. Si ocupan que les dé más explicación del tema, ¿verdad? Si quieren que les dé, o si quieren que lo vuelva a explicar porque sienten que no entendieron del todo, me dicen, por favor, y yo los ayudo con todo gusto. Em, pero sí, ojalá les haya sido de ayuda.